La historia de Venezuela suele presentarse como una sucesión de ciclos de ruptura y reordenamiento. Las transiciones políticas en nuestro país no han sido meros cambios de oficina, sino intentos profundos de refundación ante el colapso, el desgaste o la inviabilidad de modelos previos. Hoy analizamos esta tensión constante entre el personalismo y la institución, ante el pactismo de élites y las demandas sociales. Por ello, nos acompaña Pedro Benítez, historiador, analista político y profesor de Historia Económica en la Universidad Central de Venezuela. Profesor Benítez, bienvenido a La Ventana Rota. Diego, un gusto estar contigo, un honor, a la orden. Leyendo un artículo suyo recientemente publicado sobre la transición española, extraje una idea que me gustaría someter a su juicio. Le comento, la transición no es un evento puntual, sino un relato legitimador que busca despolitizar el conflicto y naturalizar pactos en favor de la convivencia. Sí. ¿Es la transición, le pregunto, por definición, un ejercicio de pragmatismo sobre la ideología? ¿Cómo se aplica esta visión a los casos que se han suscitado en nuestra historia? Bueno, Diego, es una pregunta compleja. A propósito, bueno, el trabajo que tú tienes la amabilidad de citar lo hago a propósito de la transición española, que se ha convertido como en el modelo de una transición pactada y no traumática, ¿no? España tuvo una historia muy similar a la de Hispanoamérica a partir de la invasión de Napoleón de 1808. O sea, cuando ocurre la invasión de Napoleón, que es una traición que le hace a los Borbones, bueno, el Imperio Español colapsa. Y las guerras de independencia, de las cuales nacimos como identidades nacionales, como repúblicas independientes, es producto de ese proceso, un proceso muy traumático, que contrario a lo que nos enseñaron en la escuela, la historia patria, no fue la mayor parte del tiempo una guerra de los venezolanos contra el opresor español. Fue en realidad, fueron guerras civiles que hubo en toda Hispanoamérica, desde México hasta el Río de la Plata, entre los propios americanos. Unos partidarios del rey y otros partidarios de la República. Eh, en realidad, la primera vez que llega un ejército expedicionario español a tratar de poner orden en esta parte del mundo es cuando Pablo Morillo llega en 1815, y ya para entonces la guerra de independencia llevaba 4 o casi 5 años, ¿no? Ya Bolívar había hecho la campaña admirable, había caído la Primera República, etcétera. Es una expedición que originalmente iba a Buenos Aires, por alguna razón la desviaron hacia Margarita, y ahí es cuando realmente aquí la guerra empieza a tomar un carácter, para decirlo en términos modernos, de liberación nacional, ¿no? Pero cuando Porillo llega, ya el territorio está pacificado porque había caído la segunda República. Pero si tú lo ves así, en perspectiva histórica, aquella expedición era un disparate. Eran 15.000 hombres para tratar de dominar un territorio gigantesco. Pensemos, Diego, que la extensión del Imperio Español la mayor parte del tiempo era desde el norte de California hasta el río Biobío en Chile, que fue la frontera que los españoles tuvieron con los indios araucanos, con las tribus araucanas. Bueno, esa extensión es superior a la que hay de Madrid a Pekín. Es Imagínate, darle la vuelta completa a Eurasia, para que nos demos una idea, cuenta de ¿no? las dimensiones de eso. Por supuesto, la expedición no tenía ninguna posibilidad de triunfar. Con esto no le estoy quitando mérito a la proeza de hombres como San Martín, Bolívar y compañía, pero sí creo que es un dato que es ilustrativo. Por ejemplo, en la batalla de Ayacucho, que fue la última gran batalla, en realidad el ejército del mariscal de nuestro compatriota, el mariscal Antonio José de Sucre, estaba compuesto por venezolanos, neogranadinos, quiteños, rioplatenses, chilenos, porque fue realmente una invasión lo que Bolívar y San Martín hicieron contra el virreinato del Perú. En cambio, el grueso de la tropa de la Torre
el último virrey, perdón, del virrey La Serna, el último virrey español en América, la mayoría eran indios de la Sierra Peruana. Eso fue una guerra entre los propios americanos. Entonces, bueno, aquí lo que hubo fue un colapso de ese orden político y el principal problema que van a tener a los dos lados del Atlántico, y esto es una historia muy interesante, tanto las repúblicas hispanoamericanas nacientes como lo que queda del Imperio Español en la península, es que el orden político previo a 1808 no puede ser restablecido. Les Sí. cuesta mucho. Y España va a tener en los siguientes 50 años tres guerras civiles. Wow. Las guerras carlistas y después la guerra civil que más conocemos, que fue la guerra del año 36 al año 39. Y luego una contradicción que vas a ver a los dos lados del Atlántico, que es el intento de establecer instituciones inspiradas en la ilustración europea, de establecer un régimen republicano, liberal, de división de poderes representativo, contra la realidad del caudillismo, de la anarquía, del poder del más fuerte, que lo vas a ver de manera más marcada en América, pero también se va a ver en España. De hecho, España va a salir de la guerra civil con una dictadura que va a durar 40 años. Exacto. Para que nos demos una idea, en el año cuando muere Franco, Venezuela ya era una democracia que había tenido tres elecciones este, democráticas libres y tres alternancias pacíficas en el poder, y España estaba en medio de una dictadura, y Portugal también. O sea, Sí. las tres únicas democracias que había en Hispanoamérica eran Venezuela, Colombia y Costa Rica, ¿no? Han pasado 50 años, Sí. medio siglo, y la realidad es muy distinta, ¿no? Venezuela es de las tres excepciones que hay en la región. Entonces vamos a ver ese conflicto, y esa es la razón por la cual, disculpa que me haya extendido en la explicación, la transición española va a ser tan importante en Hispanoamérica, porque después aquí van a ver, el continente estaba cubierto de dictaduras militares en países que habían tenido un nivel de desarrollo muy importante en el pasado, como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, eh, Perú, Bolivia, van a tener sus propias transiciones a la democracia, y la transición española se va a convertir como un modelo, y luego va a ser un modelo cuando se venga acá abajo el campo socialista en Europa Oriental y muchos de esos países empiecen sus propios modelos de transición. En ese sentido, las transiciones en venezolanas han sido distintas. No han, Ok. por lo general no han sido transiciones pactadas entre el grupo que se va y el grupo que llega. Las transiciones venezolanas de un régimen político a otro han sido traumáticas, Ok. y ha sido una constante en la historia venezolana. Y yo te diría que la única vez que un régimen político reemplazó al otro en Venezuela de manera pacífica, sin derramar sangre, de acuerdo a las normas previamente establecidas, fue en 1998 cuando ganó el expresidente Hugo Chávez, donde uno le podrá criticar muchas cosas a Dico Pey, pero hasta ahora han sido los dos únicos grupos políticos en Venezuela que han aceptado entregar el poder pacíficamente. Del resto, todas las transiciones han sido violentas y han sido traumáticas y han tenido un alto costo para el país. Entiendo. Quiero que hablemos de 1830, ¿sí? Sí, Tras la Cosiata, el país rompe con el proyecto de Bolívar sí, y muchos ven este hito como el triunfo de los nacionalistas venezolanos frente al centralismo de Colombia, que era la unión de la cual formaba parte en ese momento Venezuela. ¿Podríamos considerar, profesor, estos hechos como la primera transición de nuestra historia? mira, yo creo que la separación en 1830 de Venezuela como, se constituye definitivamente como un Estado independiente del proyecto bolivariano de la Colombia original, fue la culminación del proceso de la independencia, donde aquí vamos a ver una serie de contradicciones entre lo que originalmente se aspiró y lo que terminó finalmente ocurriendo. Venezuela fue uno de los primeros países del mundo que tuvo una constitución escrita. No fue siempre dije que era el primero de Hispanoamérica, pero hace poco un profesor de historia, un colega, me corrigió, creo que la de Tunja fue previa, pero bueno, fue uno de los primeros países que tuvo una constitución escrita en 1811, una república, el sueño de ser una república liberal, representativa, con división de poderes, donde se impusiera la fuerza de la ley y no de la arbitrariedad del hombre de turno.
Lamentablemente ese proyecto rápidamente fracasa con la caída de la Primera República. Y aquí ocurren hechos que va a marcar mucho nuestra historia, Diego, porque como tú sabes, el que encabeza la reacción realista contra la Primera República fue Domingo Monteverde, el capitán este español que se vino desde Correcto. Coro y fue reclutando gente en el camino hasta que entró a Caracas. Porque lo que hace Monteverde es que él no restablece la legitimidad de la monarquía. Él no restablece el gobierno de la Capitanía General. Ok. Él da en la práctica un golpe de Estado. Él impone la ley de guerra y de modo que Monteverde fue nuestro primer dictador, así Ah, arbitrariamente. Tenemos la idea de que ok. Miranda fue el primer dictador porque el Sí. Congreso le dio poderes extraordinarios, pero realmente el primero que se tiró toda la institucionalidad previa, que era la monárquica, por supuesto la republicana, fue Monteverde. Y eso va a crear un precedente que se va a extender a lo largo de nuestra historia. Luego vamos a tener que en el fragor de la guerra surgen esos caudillos carismáticos que establecen una relación afectiva con la masa que los siguen, que no son líderes porque tienen un cargo, sino porque se lo ganaron, hay un heroísmo, una relación romántica de las masas populares que los siguen, porque incluso se convierte en su especie de protector porque les permite el saqueo, el Ujú. pillaje, pero lo siguen como el taita. Y el primero de ellos no fue un venezolano, fue un español, fue un asturiano, José Tomás Bove, que es el que lleva adelante lo que Juan Uslar Preti bautizó como la Revolución Popular de 1814, que acaba con la Segunda República, ¿no? Dando ahí esa explosión de odio Correcto. social en aquellas tierras, en aquella Venezuela. Como sabes, Boves muere rápidamente, que no sabemos qué hubiera sido de Venezuela en sus manos, pero entonces en el año 16-17 emerge otro caudillo con la misma característica, que es José Antonio Páez. Sí. Y Páez tiene una particularidad que él cuando conoce a Bolívar, él se somete a la autoridad de Bolívar. Y Bolívar tiene la genialidad de entender que él necesitaba a ese hombre para llevar adelante su proyecto libertador. Pero la cosa es que de la independencia, el héroe que surge, que es el héroe de Carabobo, es General Páez, el hombre que tiene prestigio. Y no Claro. es casualidad que la reacción que se da en los cabildos de Valencia y de Caracas en contra del proyecto bolivariano lo hace alrededor de Páez, a quien Bolívar había nombrado jefe civil y militar de este departamento, reconociendo un hecho Correcto. fáctico. Fíjate tú cómo Sí. la realidad política del poder se impone al sueño, a la aspiración de construir una institucionalidad. Entonces esa república, el año 30, se constituye en torno al prestigio de Páez. Y hay que decir, sin embargo, que Páez, bueno, se hace la constitución del año 30 y Páez es muy respetuoso con esa constitución, Sí. con esas formas. De hecho, Diego, del año 30 hasta el año 57, en esos Sí. 27 años, Venezuela fue uno de los países más estables de Hispanoamérica. Eh, Correcto. Tuvimos elecciones, hubo problemas, ahora lo vamos a comentar, pero Venezuela fue un país muy estable hasta el inicio de la guerra federal durante casi 30 años en torno a esa constitución. O sea, lo que vemos que en el año 30 los que toman el poder son los caudillos guerreros que salen de la independencia y se vuelve a plantear el mismo conflicto. Sí. Eh, en Caracas, sobre todo, surge un movimiento que dice, bueno, ya terminó la guerra, ahora es el momento de construir una nación, de construir país. Eso se refleja un poco en la sociedad Amigos del País. Y Claro. entonces, bueno, la idea de que hay que elegir un presidente como un símbolo de que, bueno, ahora es el momento de construir el país. Y entonces esos grupos rodean a quien en ese momento era el rector de la Universidad Central de Venezuela, designado por Bolívar, que era José María Vargas. Vargas no quería ser candidato, no quería ser presidente, entendía lo que estaba ocurriendo, pero bueno, un grupo de abogados y comerciantes, gente notable de Caracas, promueven su candidatura. Hay que decir que esa elección no era como ahora, que son elecciones populares, Exacto. sino que le elegía el Congreso. Y ocurren dos hechos interesantes, Diego, que son muy ilustrativos. El partido militar va dividido, porque el Sí. candidato de paz del gobierno era el general Carlos Zulet, Exacto. y el otro grupo era el general Santiago Mariño, el eterno descontento desde la época de Bolívar, del año 13. Correcto. Los militares van divididos y por eso los civiles ganan esa elección. Y Ya. aquí ocurre el segundo hecho interesantísimo. Es que Páez respeta los resultados y le entrega pacíficamente el gobierno a Vargas y se retira a su hacienda en Guárico. Como sabemos, esta historia no, lamentablemente para Venezuela, no va a terminar bien,
porque Sí, Vargas va a ser víctima del primer golpe de Estado, el famoso golpe de Carujo, la mal llamar Revolución de las Reformas, cuyo argumento era muy sencillo. O sea, Vargas durante la independencia estuvo en Edimburgo estudiando cirugía, no se sacrificó ni corrió riesgo exacto. por la independencia. Los que tienen el derecho ganado son los jefes militares. Ese es el argumento. Pero claro, Páez tenía tanto prestigio Ok, que ese grupo militar designa a Páez como su cabeza, su líder. Y Vargas hace lo mismo y le pide, designa a Páez como jefe del comandante del ejército constitucional para que restablezca el orden. Y esto es lo que Páez va a hacer. Páez va a restablecer el orden y va a designar a reponer a Vargas en su puesto. Pero bueno, ahí queda en evidencia una de las tragedias de Venezuela. El poder no venía del Congreso ni de la Constitución, sino el prestigio que tenía el caudillo del turno, en este caso el general Páez, que posteriormente por los avatares de la política va a ser reemplazado por otro gran caudillo con una historia, una biografía muy parecida a él, que fue José Tadeo Monaga. En este caso, un caudillo que venía de Oriente. exacto, correcto. Eh, Pasemos a la transición posgomecista, ¿sí? Sí, El general Eleazar López Contreras era el ministro de Guerra y Marina de Gómez, es decir, correcto. en esencia, el heredero del régimen, podríamos llamarlo. Así es. Así es. Sin embargo, logró pilotar un desmontaje de una dictadura nada más y nada menos que de 27 años, sin lo que podríamos considerar una ruptura traumática. Sí. Bien, le pregunto, ¿qué señales dio López Contreras para que la sociedad civil de 1936 creyera realmente que estaba ante un cambio de era y no Ujú. ante una simple continuidad, por supuesto, sin Gómez? Sí. Bueno, aquí hay un hecho interesante. Lo que voy a decir sé que ahorita es debatible. General Gómez muere el 17 de diciembre del año 35, por lo menos oficialmente, Correcto. y al día siguiente empiezan los saqueos en Caracas y empiezan los asaltos en las haciendas en distintas partes del país. Empieza una ebullición social. Son días, de hecho, el día 20 matan a Eustoquio Gómez en el edificio de la gobernación en la Plaza Bolívar aquí en Caracas y tuvo esta situación entre Eustoquio y supuestamente Eustoquio estaría conspirando para derrocar a General López Contreras y la familia Gómez tiene que salir del país. Eh, Incluso el ministro del Interior, Pedro Tinoco Smith, que estaba casado con la segunda, con la esposa de Vicentico, de Juan Vicente Gómez, el hijo de Gómez, Ok. eh, tiene que también salir del país. Es una situación de mucha convulsión y en ese contexto ocurre de protestas, ocurre una represión sangrienta en la Plaza Bolívar de Caracas el 14 de febrero del año 36 y esa tarde el rector Rizquez de la universidad y un joven estudiante, ya en ese momento conocido por los sucesos del 28, que había estado 7 años en el Castillo Libertador, Jovito Villalba, encabezan una enorme movilización en Caracas. Las crónicas hablan de unas 70.000 personas en una ciudad que en ese momento tenía Wow. 300.000 habitantes y se mueven desde la universidad hacia el Palacio de Miraflores Ok. en protesta pacífica. Y aquí ocurre un hecho que creo que responde a tu pregunta, que es que General López Contreras no da la orden de dispararle, cosa que hubiera ocurrido en otro momento, ¿no? Sino que abre las puertas de Miraflores, este general gomecista, y los recibe a los manifestantes pacíficamente Ok. y atiende sus demandas. Años después, General López Contreras, creo que sus memorias comenta que si le hubieran pedido la renuncia, él hubiera tenido que renunciar, que Wow. Jovito Villalba y el rector Riz que le dieron un golpe de Estado y no se habían dado cuenta, ¿no? Entonces, esa es la situación que había un régimen, o sea, el régimen de Gómez seguía en pie, sus Exacto. estructuras, el ejército que Gómez había creado, la mayor parte de los presidentes de Estado, los secretarios de Estado, los telegrafistas, toda la estructura de poder a nivel nacional era la que Correcto. Gómez había creado, era lo que sostenía López Contreras, pero López Contreras no quería pasar a la historia como un represor. Ok. Entonces, pero tampoco quería que el país se le saliera de control y eso terminara en una guerra civil, que era un temor que había. Recordemos que todavía muchos venezolanos recordaban la guerra civil de 1902, la Revolución Ok. Libertadora. Eso, para ponerlo para la generación de López Contreras, era un fantasma que estaba presente. Vemos que él se tuvo que mover con un equilibrio muy,
muy difícil. Y él combinando mano dura con flexibilidad, cambió al gobernador de Caracas, que había dirigido la represión, por alguien que venía de la oposición. Rómulo Gallegos durante un tiempo fue ministro de Instrucción Pública, es decir, de Educación, por gente de la oposición al gobierno. Eh, el gobierno del general López Contreras no fue un gobierno democrático, porque él no permitió el abastecimiento de la democracia, pero no fue un tirano. Hubo una Ok, gran liberalización política. Él va a reinstitucionalizar el país, se recorta el periodo presidencial, pero por ejemplo, él gobierna con el sí, mismo Congreso de Gómez, el Congreso que Gómez había elegido a dedo. ok, Y después llegamos al año 41, en la que se mantiene la fórmula de una elección indirecta, es decir, él escoge a su sucesor y lo consagra por medio de un Congreso que él controla, que es el general Isaías Medina Angarita, que continúa ese proceso de liberalización. De modo que la señal que él da es esto concreto, lo que ocurre el 14 de febrero del año 36, que Manuel Caballero, en uno de sus ok, libros, dice que ese fue el día que nació la democracia en Venezuela. interesante. Porque la sociedad civil conquistó, se le impuso al poder. Profesor, ¿y qué papel juega en ese punto el programa de febrero? Porque es algo que considero yo pudo haber servido para tranquilizar de pronto Sí, a la sociedad en ese momento, pero también para dar cierta muestra de que existía una ruta, de que existía un claro. plan, un programa que seguir, que no era que se estaba de alguna manera improvisando. Bueno, el plan de febrero respondió a las circunstancias políticas, a las grandes necesidades que tenía Venezuela. Venezuela empezaba a ser una gran paradoja porque ya era un gran productor de petróleo, muy importante a nivel mundial, que una de las cosas que le permitió a General Gómez pagar la deuda externa, pero al mismo tiempo todavía era un país muy rural, mayoritariamente rural, donde la esperanza de vida estaba en 33 años, con niveles de analfabetismo muy altos. Entonces el año 36 es una gran reflexión sobre Venezuela. Pues, ahí es cuando gente como Alberto Adriani, Arturo Sí. Pietri, Mariano Picón Salas, Rómulo Betancourt empiezan a escribir en los medios y, ahí, es muy interesante ese año leer la prensa escrita, las columnas, porque hay una evaluación de Venezuela. Bueno, ¿dónde estamos parados? Por supuesto, hay una evaluación crítica del gomecismo con respecto a sus logros, o sea, que tuvo unos recursos, pero no fue tan eficaz como pudo haber sido, sobre todo hay la comparación con Guzmán Blanco, que con mucho menos había hecho Ah, ok. más, o por lo menos la percepción que había. Entonces esto es como una nueva oportunidad que tiene el país y López Contreras responde a eso y ese plan de febrero es muy importante porque va a marcar las políticas públicas y la relación del Estado con la sociedad el resto del siglo XX. Es Ok. decir, Wow. el uso del ingreso petrolero por parte del Estado con la intención de modernizar al país, dotarlo de mejores infraestructuras, de mejorar la salud pública, de masificar la educación, de construir escuelas. Y esa es la política que con distintos matices, gobiernos civiles y militares van a mantener durante hasta 1989, cuando viene otro gran cambio económico. Creo que algún autor lo llamó el keynesianismo venezolano. Estaba mucho en lo que en ese momento estaba ocurriendo a nivel mundial, con la particularidad de que el Estado venezolano tenía una renta constante y creciente por medio del ingreso petrolero. De modo que la inversión, el uso de la renta pública, de la renta petrolera en la inversión pública, sobre todo en infraestructura, se va a convertir en el motor del crecimiento del país. Ok, entiendo. Quiero que ahora vayamos a lo que fue se suscita el 18 de octubre de Sí, 1945, otro nuevo quiebre, y pasamos del gradualismo que se había adoptado a una junta revolucionaria de gobierno. sí. Algunos historiadores sugieren que este proceso fue demasiado acelerado o sectario. La pregunta, ¿fue el trienio, como se le suele conocer, el trienio ADECO, una transición hacia la democracia o una ruptura que por su propia intensidad terminó pavimentando el regreso del militarismo en 1948? El 18 de octubre fue una ruptura traumática, fue violenta,
y producto de una constante histórica en Venezuela, diría casi una fatalidad, que tiene sus raíces, de mi modo de ver, en la independencia, cómo se derrumbó el orden colonial español, de ahí surge la república, aquella primera república de caudillos, por un problema, que esto es una constante también, Diego. Sí, El general Páez no logró, y lo intentó, lo buscó, ordenar una alternancia pacífica de los distintos jefes militares y políticos que le diera estabilidad al país. ok. Ese intento fracasa con los monagas y ahí se crea una dinámica que termina en la Guerra Federal, que fue una matanza espantosa de 5 años, en la cual al final de la Guerra Federal surge una nueva generación de caudillos liberales que no vivieron la Guerra de Independencia y desplazan a los jefes de la independencia, y ahí surge la gran hegemonía liberal del partido, del gran partido liberal amarillo, que va a Correcto. dominar a Venezuela hasta 1899, cuando llega al país, llega a Caracas, un nuevo grupo humano que viene de los Andes, del Táchira, encabezado por Cipriano Castro y su hermano Armando, que es Juan Vicente Gómez. Y ese grupo, a su vez, va a desplazar a la gran hegemonía liberal, que también tuvo un problema, un problema que tuvo Guzmán Blanco y Joaquín Crespo. Guzmán Blanco, pese a su gran esfuerzo y sus logros modernizadores, no logró darle al país un sistema de alternabilidad eficaz. Ok. Y eso hizo que una vez que él no estuviera en Venezuela, como pasó con Páez, el sistema empezara a tener problemas, eso terminó en conflictos internos, en guerras civiles, que fue lo que pavimentó la revolución liberal restauradora de Cipriano Castro, que es, incluso hasta un antecedente que fue el fraude electoral de 1897, Sí, la muerte en Mata Carmelera de Joaquín Crespo, y vemos como en mayo del año 1899, 60 hombres encabezados por Castro cruzan el río Táchira y de una manera increíble, insólita, llegan a Caracas, ¿no? Casi sí. sin combatir y toman el poder. Y ahí se inicia un ciclo político que se cierra el 18 de octubre, curiosamente con el mismo problema. La raíz del 18 de octubre es que López Contreras y Medina no lograron resolver el problema sucesorio. Ok. General López Contreras quería reelegirse, Medina no quería que se reeligiera, y previamente aquella sociedad del año 36 de la que hablamos está demandando que aquel proceso de liberalización culminara con una elección directa del presidente de la República y del Congreso. Y el partido que toma esa bandera es Acción Democrática, con Rómulo Betancourt a la cabeza. Y entonces, bueno, aquí ahí se incorpora un nuevo actor en esta historia, aparte del partido político moderno, que surge Ok. del proceso del año 36, que es la juventud militar, que son los militares nacidos, formados en la academia, por la academia que había creado Juan Vicente Gómez, y estos oficiales, bueno, quieren impulsar la modernización del país. Entonces aquí lo que tú ves el 18 de octubre es una crisis interna del régimen sucesoria, Ok. que tiene un proceso de liberalización que no se atreve o que no puede culminar, que se cruza con otro, que es una nueva generación de políticos que tienen una forma de hacer política totalmente distinta, no son los guerreros del siglo XIX, Mm, sino es el político moderno que escribe, que da discursos en la tribuna, aliado con el militar profesional que sale de la academia, cuyo figura más destacada va a ser Marcos Pérez Jiménez. Esto va a eclosionar y va a terminar en el 18 de octubre de 1945, que es una gran ruptura histórica, y a mi modo de ver, ahí se inicia un ciclo político que se va a extender hasta 1999, casi 100 años después de la llegada de Castro y Gómez al poder. Que lo que estamos viendo aquí es sí. independencia, guerra federal, llegada de los andinos al poder, 18 de octubre, son rupturas traumáticas de un régimen a otro, porque el grupo que está en el poder o no quiere o no puede eh, permitir una transición pacífica del poder para que los nuevos grupos que están emergiendo asciendan a él de manera no violenta, de manera constitucional, que es lo que van a tratar de resolver, se va a tratar de, o se va a resolver con cierto éxito a partir de 1958. O sea, yo creo que el 18 de octubre hay que verlo en esa perspectiva. A propósito de eso, te les recomiendo a ti y a los que nos están viendo Ok. una entrevista espectacular que hace muchos años ya le hizo Rafael Arraiz Luca, al doctor Arturo Pietri, su última, creo que fue su última entrevista con él en vida, poco antes de fallecer,
donde le hace la gran pregunta, ¿no? Usted sabe que Uslar había sido secretario de la presidencia y ministro de Interior de Medina. Y pregunta, bueno, Sí, ¿por qué ustedes no, por qué Medina no aceptó hacer elecciones directas? Según la versión de Uslar, él le preguntó eso a Medina y Medina le había dicho, es que yo no puedo, porque yo al final del día soy el heredero de Gómez. Si correcto. eso es cierto, bueno, el general Medina, por mejores intenciones, que me parece a mí que es evidente que las tenía, de tener porque fue un régimen tolerante, liberal, donde no hubo presos políticos, pero no pudo cerrar su proyecto, su intención, porque el régimen lo tenía amarrado y bueno, y había ese temor de dar el paso y bueno, terminamos con lo que el propio Rómulo Betancourt llamó la peripecia de octubre. Exacto. No, esa entrevista la he leído y me parece muy interesante, muy pertinente. Sí, Y usted justo acaba de mencionar ya lo que fue el posterior proceso de transición. Y es que el 23 de enero de 1958 sí, marca el inicio de lo que se podría considerar como la transición más exitosa del siglo XX venezolano. sí, El pacto de Punto Fijo, que emerge allí, parece ser de alguna manera el aprendizaje de los errores de 1945. claro. ¿Cuál fue el ingrediente, digamos, secreto de 1958 que no tuvimos en otras épocas? Y si fue la amenaza común de un nuevo golpe militar lo que obligó a los civiles a ponerse de acuerdo. Mira, Diego, Venezuela hasta el año 58 tuvo solamente cinco años con presidentes civiles. El resto fueron jefes militares que surgieron de los distintos conflictos, ¿no? Tuvimos un intento como ya dijimos, con José María Vargas, que sale mal porque al final José María Vargas renuncia. Hubo la primera elección popular en Venezuela que fue en plena guerra federal, que eligieron a Manuel Felipe Tobar como presidente. Solamente había votos para hombres que supieran leer y escribir, no era voto universal como ahora, y ese presidente tuvo que renunciar por la guerra federal. Luego tuvimos ensayo después que se va Guzmán Blanco con Juan Pablo Rojas Paul y Hermógenes López, que fue la primera alternancia pacífica que hubo en el país entre gobiernos civiles en el marco del régimen creado por Guzmán Blanco, y eso termina mal porque al final a Hermógenes López lo derroca la revolución legalista. Luego hay una elección popular en el año 1897 que la oposición acusa que es un fraude, que va a generar una serie de situaciones que ya hemos comentado. Y entre esa elección del año 97 que le roban al Moncho Hernández, pues se acepta generalmente que fue así, y 1947 pasan 50 años. 50 años. Sí, Hasta que Venezuela nuevamente los venezolanos tienen la oportunidad de elegir directamente a sus gobernantes. Y como sabemos, eso sale también mal, porque el gobierno que sale ahí del presidente Rómulo Gallegos apenas dura 9 meses. Entonces, yo creo que aquí un factor fundamental, Diego, ujú, fue que aquellos hombres, fundamentalmente Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Rafael Caldera, tenían conciencia del paso histórico que estaban dando. ok, En el trienio de ECO hubo este ensayo de democracia con la Constitución del 47, la Asamblea Constituyente, la elección de Gallegos, pero en un ambiente de mucha pugnacidad, de mucho enfrentamiento, por la forma en que se trató a General Medina López Contreras cuando los derrocan, el Tribunal de Responsabilidad Civil Administrativa que se interpretó como un pase de factura, correcto. la conspiración que había en las propias Fuerzas Armadas, un ambiente muy complicado. Y la cuenta que ellos sacan es que, mira, si no, que la democracia es, al final del día, un sistema de convivencia, donde los distintos grupos nos podemos alternar pacíficamente en el poder, sin el que pierda el poder no tiene que ser una tragedia, y que el que esté en la oposición tenga todas las condiciones para ascender pacíficamente si gana unas elecciones, y que ningún grupo hegemonice al otro. Esa es Ujú, la lección que ellos sacan de la experiencia del trienio, pero también de la vieja aspiración que viene del año 11, de tener finalmente una república civil. Es decir, aquí es un proceso de ensayo y error, hasta que finalmente llegamos a ese punto. Creo que también de mucho pragmatismo político, ok, porque
Lo que realmente ocurre es que Pérez Jiménez cae porque viola su propia constitución. La constitución de 1953, que es una constitución espuria, porque es producto de un golpe y de un fraude, Sí. establecía que en el 58 tenía que haber nuevas elecciones. Yo aquí, especulando, digo que si Pérez Jiménez hubiese respetado su propia constitución, bueno, hubiera habido una transición pacífica del poder y él no hubiera terminado derrocado. Y probablemente años después hubiera ganado las elecciones. De Sí. hecho, el modelo de Pérez Jiménez y General Odría en el Perú, que 2 años antes, en el 56, había hecho eso. Pérez Jiménez había conocido a Odría en la Escuela Militar de Chorrillos, de Altos Estudios de Guerra del Ejército Peruano. Sí. Era su guía, era al quien él copiaba. Y Odría también llegó al poder por un golpe de Estado en el 48, hizo una constitución, pero en el 56 convocó elecciones y le entregó pacíficamente el poder a los civiles. Rómulo Betancourt piensa, todavía en el exilio, que Pérez Jiménez va a hacer eso. Ok. Y a medida que va pasando el año 57 y ve cómo Pérez Jiménez va tratando de evitar esa elección, Betancourt no puede creer que Pérez Jiménez está cometiendo una estupidez tan grande. Y total Ok. es que a Pérez Jiménez se le va enredando esto y precisamente, fíjate tú, vuelo al año 45, nos podemos ir a 1897, nos podemos ir más atrás a la época de los monagas, por no respetar sus propias reglas, por no Sí. facilitar una transición pacífica, Pérez Jiménez terminó derrocado e inhabilitado porque no pudo volver al poder, aunque como después vamos a saber, Pérez Jiménez sí tenía cierta base de apoyo social y político, Sí. aunque él nunca lo pudo organizar. Este es aquí donde en aquella disputa Betancourt le termina ganando la mano a Pérez Jiménez porque bueno, era un político más sofisticado, con un Claro. proyecto más, tenía un alcance político mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, la historia, el destino le da a estos tres hombres una segunda oportunidad, y entonces firman el pacto de punto fijo, bueno, primero para evitar por el miedo a un nuevo golpe militar. Hay que crear un frente civil ante la amenaza de un golpe militar y finalmente establecer un sistema político que sea, que le dé estabilidad al país. Y para el cuento largo, hacerlo corto, Ok. un gobierno de 5 años de muchas dificultades, como fue el gobierno de Rómulo Betancourt, va Sí. a culminar siendo el primer gobierno en la historia venezolana que, de un gobierno de un civil que le va a entregar pacíficamente, después de unas elecciones populares, el poder a otro civil electo democráticamente. Pero esa transición, a mi modo de ver, no se termina de cerrar hasta que en el año 68 ocurre un hecho insólito en la historia venezolana, que es que el partido que está en el poder pierde las elecciones, reconoce que las perdió y entrega pacíficamente el poder a la oposición. Eso fue en 1968. Ahí fue cuando el Claro. sistema se terminó en Venezuela de consolidar y que como estamos viendo, si vemos la historia en una perspectiva amplia, veremos lo mucho que le costó a Venezuela alcanzar ese punto, historia en la cual no estamos solo en América Latina, porque esta ha sido una constante en América Latina. Vamos a ver países tan importantes como México que no va a lograr eso sino hasta el año 2000. Ojo. Argentina, desde el año 30 hasta que Alfonsino le entregó a Menem en el año 89, tampoco lo va a conseguir. O sea, esto tampoco ha sido un reto muy Claro. sencillo. Bueno, Venezuela lo va a lograr y en buena medida, en mérito de eso se debe precisamente a ese acuerdo, a ese gran acuerdo político que fue el Pacto de Punto Fijo, que al final del día no fue otra cosa sino que un pacto democrático por restaurar la convivencia democrática, Sí. y ahí es donde hay la similitud con la transición española, que también es Exacto. fruto de un pacto, ya no en este caso en contra del régimen anterior, como pasó en Venezuela con el Pérez Jiménez, sino un pacto de los herederos de la dictadura, del franquismo, con la oposición que venía del exilio o estaba en la clandestinidad, que era el Partido Socialista y el Partido Eso. Comunista. Correcto. Así es. Sí, lo dice usted justamente en el artículo que al inicio del programa cité. Profesor, finalmente llegamos a 1998. Hugo Chávez asume el poder bajo la promesa de refundar la República y Sí. acabar justamente con el punto fijismo. Podemos considerar la llegada de la llamada Quinta República como una transición democrática o fue más bien el colapso de la capacidad de pacto de las élites venezolanas.
Fue un colapso pacífico, Ok, fue un colapso ordenado. Eh, Fue la única transición pacífica de un régimen a otro que hemos tenido en Venezuela hasta este momento que estamos hablando. ok, Me parece que esta también, la siguiente, no va a ser, no la vamos a poder calificar como pacífica. Eh, eh, un dato ilustrativo de esto, fíjate, entre 1947 y 1998 en Venezuela hay 9 elecciones universales, directas y secretas. Producto de la reforma de la Constituyente del 46, se extendió el voto a las mujeres y a los analfabetas para el poder público. Bueno, Venezuela tiene sí, 9 elecciones para el presidente de la República y Congreso Nacional, sus autoridades y representantes legislativos. De esas 9 elecciones, ADICOPE ganaron 7 elecciones, ok, 5 o 6 de las cuales las ganaron con eh, más o alrededor del 90% de los votos, con una participación electoral altísima, porque en Venezuela la participación electoral hasta el año 88 era excepcionalmente alta comparada con otras democracias del mundo. O sea, el venezolano tenía una cultura de participar, le gustaba votar, votar era una fiesta, y tal vez las generaciones como tú no lo recuerdan, pero yo tengo un poquito sí, más de edad, sí lo recuerdo, era un Caracas Magallanes, no sé, un sí, Deportivo Táchira, Caracas Fútbol Club, algo así, ¿no? Es una ok, cuestión festiva, muy deportiva. Y Adeyco Pay dominaron esas elecciones ampliamente, eligieron, como digo, ganaron 7 elecciones con amplias mayorías, parecían dos maquinarias electorales indestructibles, con una hegemonía política enorme. AD se fue estancando con el tiempo, Copey fue subiendo, ampliando su presencia en toda la geografía nacional. Pues bien, Diego, en 1998, el año que Chávez gana la elección, AD y COPEI ni siquiera pudieron presentar candidatos propios en esa elección, los tuvieron que retirar antes del día de la elección. Y desde entonces y en adelante, hasta el año 2024, no volvieron a tener candidatos presidenciales propios. Es decir, esos dos partidos colapsaron en esa elección. Colapsó su apoyo social y su capacidad electoral. Eh, Ahora, ese derrumbe, insisto en este punto que me parece importante, es un constante en la historia venezolana. Fíjate que el 18 de octubre derroca al medinismo, que era un presidente popular, tenía un gran partido que era el PDB, sí, y más nunca volvió a aparecer el medinismo como una eh, fuerza, opción sí, electoral, tal vez en el año 63 con Uslar Pietri, pero desapareció como, o sea, los partidos que capitalizaron el cambio político el año 45 dominaron el país hasta el año 98. Lo mismo pasó con el Partido Liberal Amarillo. El partido que ganó la ajá, guerra federal en el año 99 se viene abajo con la llegada de Castro y Gómez al poder y más nunca volvió a renacer. De hecho, en el año 36, el último presidente liberal del gran estado de los Andes, sí, Espíritu Santos Morales, que vivió muchísimo tiempo, bueno, él fue enemigo de Castro, fue enemigo de Gómez, se tuvo que ir al exilio, él estaba vivo en el año 36 y ok, él regresa a Venezuela y trata de restaurar los comités del Partido Liberal en el Táchira y no lo consigue porque el país ya había cerrado ese ciclo. Eso sí, pasó con Adicopay en 1998. Esto ha sido una constante en la historia venezolana. Ahora, la diferencia es que en este caso, Adicopay, que eran los partidos que tenían el control de las instituciones, y el presidente Caldera, bueno, aceptaron la decisión del pueblo venezolano, aceptaron una transición pacífica del poder, claro, le entregaron el poder a alguien que había atentado contra el régimen democrático, era el presidente Hugo Chávez. Bueno, esta es otra historia, y bueno, el presidente Chávez instaura una nueva, empieza por vías democráticas y con apoyo popular y con la anuencia de las instituciones establecidas como la Corte Suprema de Justicia, empieza a instaurar un nuevo régimen, eh, en este caso de vocación revolucionaria, porque aquí me permito citar al profesor Alberto Garrido. Bueno, el verdadero proyecto de Chávez era construir un régimen revolucionario en Venezuela, inspirado mucho en el modelo cubano, pero a diferencia de hacerlo como en Cuba, que fue con el padrón y de manera violenta, ok. por vía electoral. Profesor, vista de que ya por cuestiones de tiempo Sí, estamos muy cortos, eh, para concluir, hemos visto transiciones que nacen de pactos, como
como también transiciones desde el propio poder, transiciones por colapso. Sí, Si observamos el patrón de nuestra historia, ¿qué elementos de estos procesos pasados son indispensables para diseñar una transición hoy o en la actualidad que logre finalmente romper el ciclo de inestabilidad y consolidar la república próspera que, bueno, es lo que sí, se espera? claro. Bueno, digo, no hay una fórmula. Todas las transiciones son muy distintas a las otras. Por supuesto, la historia es una gran fuente de aprendizaje, cada circunstancia es distinta. Fíjate tú que la transición española fue paralela a la transición portuguesa, de la que se habla poco, que Sí. fue una transición producto de un golpe de Estado. No fue fue un golpe de Estado incruento, porque fue la revolución de los claveles, pero al final del día fue una interrupción de la propia legalidad del régimen de Salazar en Portugal. Y en cambio, al otro lado del río Tajo, al otro lado de la frontera, fue como lo bautizó Torcuato Fernández de Miranda, el llamado arquitecto de la transición española, de la ley a la ley por medio de la ley, ¿no? O Ujú. sea, los propios herederos de Franco desmontaron el régimen. En el caso de nosotros, bueno, yo creo que la historia venezolana nos da unas lecciones importantes, que hay ciertos retos que ha tenido la sociedad venezolana. Yo creo que, por ejemplo, el trienio ADECO es un trienio que vale la pena estudiar, porque ADE llegó a tener un apoyo popular superior al 70%, una cosa bestial. Gallegos ganó con el 74%, ADE sacó el 78% en las elecciones para la Asamblea Constituyente, y eso les hizo creer a ellos, bueno, que tenían una legitimidad que pasaba por encima de cualquier cosa y los llevó a despreciar a los propios otros competidores civiles, Claro. lo que terminó siendo un grave error que una década después, como comentamos anteriormente, ellos van a intentar remediar. Pero la lección que sacaron ahí que la democracia es fundamentalmente un sistema de convivencia, que las mayorías no son eternas. Hoy la gente Correcto. te vota a ti y mañana pues simplemente cambia de opinión y bueno, eso hay que aceptarlo, que esas son las reglas de la democracia, que los proyectos políticos, bueno, se agotan, cumplen una etapa, las sociedades se van transformando y lo que hace que las democracias funcionen es precisamente entender esa dinámica. Eh, y que nadie es dueño de la verdad, que la verdad es una cuestión muy relativa que siempre está a debate y que este es un sistema complicado de la democracia liberal, que es producto de un largo proceso civilizatorio que ha vivido la humanidad, pero que hasta ahora ha demostrado que ha sido el único capaz de resolver el problema de gobernar, de la alternancia en el ejercicio del poder político y de administrar con un mínimo de violencia los conflictos que tiene toda sociedad, Sí. con eso, con un mínimo de violencia, de la manera más pacífica posible. Que las alternativas son, bueno, imponerse por medio de la fuerza, que es lo que hemos visto en nuestro país, cuando Sí. un régimen no cuenta con legitimidad de su población, o sea, con el consentimiento de sus gobernados, lo único que le toca es mantenerse por medio de la represión, no tiene instrumento porque no tiene el consentimiento de la gente y fatalmente te lleva a situaciones como la que hemos vivido o como en el pasado vivieron Argentina, Chile, Uruguay, tantos países latinoamericanos o como lo que ha vivido Cuba, ¿no? En estos días seguramente tú has visto, has escuchado las noticias, esto que ha ocurrido en China con el descabezamiento del alto mando militar y Militar, todos sí. estos rumores que hubo un golpe, estamos hablando de la segunda potencia económica del mundo, ¿no? País que Correcto. con su crecimiento ha deslumbrado al planeta, pero tiene un problema de diseño, que este tipo de regímenes autoritarios, muy en la tradición milenaria china, solo se sostiene mediante la desconfianza permanente del gobernante acerca de la gente que lo rodea, puesto que como no hay mecanismos pacíficos de resolver la tenancia en el pueblo, que queda la conspiración. Correcto. Entonces el que está en el poder piensa que todo el mundo está conspirando contra él y esta es la maldición que tienen todo este tipo de regímenes autoritarios. Bueno, es decir, para Venezuela no volver a caer en eso, entender cómo funciona la democracia, que ha sido nuestra aspiración desde hace como 200 años y que es el sueño que muchos venezolanos hemos tenido para nuestro país, que eso finalmente se termine asentando. Creo que la experiencia de los 40 años, una experiencia muy útil, donde se cometieron grandes errores, pero también hubo grandes aciertos y que al final del día le dio a Venezuela
un periodo muy largo de estabilidad y donde cual hay unos aprendizajes que son muy importantes que ojalá en el futuro las nuevas generaciones retomen. ¿Cómo no? Profesor, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a leer el presente a través de los espejos del pasado. No, gracias a ti, Diego. Ha sido un gusto y excelente cierre. A ustedes que nos acompañaron en este recorrido por nuestra memoria histórica, gracias por estar ahí. Los invitamos a seguir la conversación en la sección de comentarios. Díganos, ¿cuál de estos capítulos de nuestra historia creen que dejó la lección más importante para nuestro presente? Hasta la próxima.